porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yara Ñe en este día. Nuestro curso bíblico de todos los días para que podamos crecer, conocer más la palabra de Dios, podamos entusiasmarnos con este mensaje de salvación. Salvación quiere decir vivir nuestra propia dignidad, es decir, vivir dentro de esta condición en la que Dios nos ha puesto en este mundo. Como decía San Juan Bosco, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y esto es vivir en la dignidad del hombre. Entonces, salvación, anila yagüerosa pucain de Dios te salva. Eila ñande salva. ¿Qué significa la salvación? Salvación significa que vos seas feliz, que vos seas una persona digna, que vivas como criatura, reconociendo a tu Creador, reconociendo a Dios como tu dueño, como tu Señor. Ñandeko upiareo ila ya ela ñande yara, mi dueño, ñande yara. Añandeko abella ñande yara ñe. Es decir, conocemos qué es lo que Él nos pide, qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer y estamos haciendo con nuestros cursos bíblicos. Estamos meditando, queridos amigos, el capítulo 32, estamos comenzando, del Génesis. Estos primeros versículos, sobre todo del 1 al 3, es la continuación aún del capítulo 31 que nosotros estuvimos hablando hasta este momento de la persecución por una parte de Labán a Jacob. Luego llegan a ponerse de acuerdo en esta gran alianza de Jacob con su suegro, ¿verdad? Labán. Llegan a un acuerdo muy interesante. Llegan a esta amistad que se necesita, ¿verdad? Para poder seguir adelante, necesitamos hacer el diálogo. El Evangelio después, incluso haciendo una relectura de todos estos elementos, nos da a entender que no vamos a quedarnos simplemente en una alianza de contrato, como diciendo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sino que va mucho más allá. La misericordia, el amor, el perdón, incluso a aquellos que te maltratan, a aquellos que te difaman. Todas estas cosas son muy importantes que nosotros lo tengamos en cuenta. Y si nosotros lo tenemos en cuenta, y si nosotros sobre todo subrayamos estos elementos, ciertamente que vamos a seguir, ¿verdad?, apuntando cada vez más y con mayor fuerza y con mayor empeño lo que el Señor nos pide en nuestra propia vida. Leamos un poco lo que nos dicen estos 3 versículos iniciales del capítulo 32. Pereco que la pende Biblia, pereco que pendendía, pereco que ahí vete cuadernito y la peja y janma. Todos los mensajes más importantes que entendamos desde la palabra de Dios. Y dice así el capítulo 32, versículo primero. A la madrugada del día siguiente, Labán abrazó a sus nietos y a sus hijos, los bendijo y regresó a su casa, mientras que Jacob prosiguió su camino. De pronto, le salieron al paso unos ángeles de Dios. Al verlos, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso dio a ese lugar el nombre de Mahanaim. Mahanaim. Bueno, entonces aquí hay algunos elementos muy importantes e interesantes, ¿verdad? El Mahanaim significa 2 campamentos, ¿verdad? 2 campamentos. Mahanaim le dio. O sea, el lugar del campamento de Dios o la presencia de Dios y al mismo tiempo la presencia nuestra, la presencia humana. Tiene que haber una simbiosis, es por decir así, donde yo habito en donde Dios habita. Yo busco ese lugar donde Dios habita, el Mahanaim. Aquí le veo
a los ángeles, este lugar donde están los ángeles. Pero ¿qué quiere decir la angelología, verdad? La angelología quiere decir justamente la misma presencia de Dios aquí en medio de nosotros. Dios que se manifiesta, Dios que se da a conocer. Bueno, pero lo más importante podemos atender o podemos ver en esa primera partecita, porque a la madrugada del día siguiente Labán abrazó a sus nietos y a sus hijos, los bendijo y regresó a su casa. Muchas cosas podemos mirar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que Labán a la madrugada, ya como diciendo, bueno, es hora de que yo les deje a ustedes. He reconocido, me doy cuenta, Pepe ya Juana la penderape. De Jacob, de Raquel, Liani, Pepe Juana, con los nietos, Pepe Juana. Ya puedo tú la penderape. Se ya hay cuava, entonces peñan de Yaraje y Maché. Incluso, recuerdan que en ese momento, cuando él estaba todavía nervioso y cuando él le quería hacer algún daño, tengo poder para hacerles mal a ustedes. Y Labán ayer. Y sin embargo, ayer por la noche, el Dios de tu padre me dijo, cuídate de hablar de Jacob bien o mal. O sea, oye, esa cuau, peñan de Yara o poco ese, en ese sueño que tiene Labán, y le dicen, no le hagan, no. Ellos son libres, independientes. Eso tiene que ser la familia. Qué lindo que es esto también que nosotros podamos hoy entender. Muchas veces en la lleva muy mamitis o muy papitis o muy familitis. Ya lleva. Baire. Ya me da ya llegué y coñan de Sindie, ya llegué y coñan de Rundie. Ya llegué peñan de Ogabe, Jacob. Sí, muchos dicen, padre, pero no puedo construir mi casa, padre, pero todavía no tengo dónde vivir. Hay calcula ponana, entonces es sana. Ese para la tuya ya poa lleva. Pero a nivel pejola pecobe pende de rujan de Sindie, peicora pecuera, que allá en el fondo. No, pero tenemos una casita en el fondo. No peche. Tenemos que verdaderamente independizarnos. Y es un poco más o menos lo que en el fondo podemos leer también entre líneas, ¿verdad? Y ya enseguida, ahora una vez que comprende, Labán y se da cuenta, no, este es el camino que Dios les puso a ellos. Nosotros como papás ya hicimos lo nuestro. Nosotros como papás, Labán reconoce, bueno, llegó a Munga, Cuajamalase era Yicuera. Jacuera con Anguatana. Jaimbamango Jicuaya lleva, ya pomana Jicuay. La imenandie o ya pomana y la jecobecuera. Además ya tienen hijos, ya tienen familia. Tenía miedo, decía hace rato, ¿verdad? Yo pensé que te ibas a robar, ¿verdad? A mis hijas, etcétera, etcétera. Le da la persecución, ¿verdad? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras a fuerza de espada. Ese pico pecha utaje y chupe alleva. O sea, oñimon va esegina, ¿no? Coa será y, coa será y cuera, coa se nieto cuera. Este es el pecado, de cierta manera, el pecado de Eva también en el capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Cuando dice Eva, yo he adquirido, yo he robado a Dios, yo apellido ula Caín, alleva, le saqué a Dios. Ya deben reflexionar más, capítulo 4 del Génesis, penemando apa. A esta ya de Yapitacuri ya llevo lea, ya explica jamás, ya igual jamás guriupea. De cual penemando apa hueterijina, anda penemando ay no pejando yeta pejo Facebook, me lleva. En nuestras redes, ahí están todos los cursos bíblicos que solemos dar, ¿verdad? Quedan ahí grabados. Entonces, para darnos cuenta de que nosotros no somos dueños, ¿verdad?, de nuestros hijos. Nosotros somos embajadores de Dios, o sea, somos enviados por Dios para cuidar a esta nueva vida que Dios nos ha regalado en todo caso, pero ellos son independientes, tenemos que educarlos, tenemos que lanzarlos al mundo después. Llega un momento en el cual ellos tienen que asumir su responsabilidad y ellos tienen que emprender vuelo. Pero muchas veces pero ¿por qué? Y porque justamente ya no sé cómo indica tú y la cero ganando y cuando hay bajata y bueno, entonces ya esa ponana, pero otra situación, otro problema. Allá esa no divepa, porque es importante independizarse para comenzar esa nueva familia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe'e te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Con la caída del ISIS en Irak, muchos cristianos que habían escapado de la llanura del Nínive han podido regresar a sus hogares. Son unas 40.000 personas. Según el nuncio del Papa en Irak, la situación que se están encontrando es muy dura. Todavía queda mucho por hacer, mucho por reconstruir. Las casas estaban dañadas o quemadas o destruidas. Todavía queda mucho por hacer, pero ya casi la mitad, en algunos sitios casi la mitad de los cristianos que habían dejado sus casas han podido regresar. El nuncio dice que estos cristianos le están dando un gran ejemplo como promotores de perdón y reconciliación, que es lo que más necesita el país para retomar la estabilidad, y recuerda la historia de una familia cristiana que cuando regresó a casa encontró que dentro vivían otras personas. La casa pues había sido ocupada por los musulmanes, ¿no? Y cuando ha regresado era una familia pues con muchos hijos, con mucha necesidad, y entonces esta persona ha dicho, bueno, pues os podéis quedar, yo ahora no voy a regresar todavía, os hace falta la casa, yo os la dejo para que sigáis en... Y estos musulmanes pues estaban conmovidos y le han abrazado y le han agradecido. El representante del Papa recuerda que muchos cristianos rezaban por las personas que les habían perseguido y que muchos musulmanes que vieron lo ocurrido quedaron removidos. Y es un ejemplo precioso, ¿no? Y los mismos musulmanes pues también pues se preguntan, ¿no? Nosotros les hemos echado, les hemos tratado mal y ahora que tenemos necesidad nos ayudan. Es un testimonio precioso pues de la victoria del amor y del perdón pues sobre la guerra y sobre la violencia. Después de unos días de trabajo en Roma, regresa a Bagdad con un mensaje del Papa, que reza todos los días por los cristianos de Irak, también para que sigan en su tierra, pues un Oriente Medio sin cristianos sería una realidad distinta.
gente mató boca. Se mi tai no mue, ella te pase todo esto gente se puede mi más. Hombre vive, upepente ya ella, yan de Paraguay, de por imbollo ya. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Queridos amigos, volvemos con Yandeyara Ñe'e. Estamos siempre recordando y agradeciendo principalmente a todos aquellos de nuestros oyentes, de nuestros televidentes que ya hicieron caso y se han asociado a Yandeyara Ñe'e, que ya han entrado y son padrinos y nos están apoyando para que nuestro programa siempre pueda salir. Yo les invito nuevamente para que se inscriban. Llamen a estos teléfonos, luego se les va a indicar, miren también dónde pueden entrar en la página web. Ahí también pueden entrar y hagan la inscripción directamente. Y también el pago, la ayuda que ustedes quieran hacer, háganlo a través de, de estos sitios de internet o a través de la llamada telefónica. Pero lo importante es que tengamos la conciencia de que la evangelización también necesita, ¿verdad? Necesitamos para que podamos estar siempre presentes, porque si no, enseguida entonces entero betea y catuno ñañemoimi ya porque y ponajina peala yaicuapa o ñondivepa yaicuape Yandeyara Ñe'e y podamos comunicar y podamos evangelizar. Yo también quiero agradecer a todos los auspiciantes, porque los auspiciantes con ellos hemos comenzado, hemos dado el puntapié inicial, pero no podemos pues, siempre estar exigiéndole y pidiéndoles demasiado. Entonces tenemos que ser como comunidad. Upepe y Yajina la iglesia, donde cada uno pone su granito de arena. Y ahora decíamos en el inicio de nuestro programa que en este capítulo 32, esa palabrita, la madrugada del día siguiente, después de haber entendido en ese diálogo, de haber hecho ese pacto, de haber hecho esa comida juntos, esa alianza, ese berit, significa entrar en entendimiento. Solamente cuando nosotros entendemos algo, solamente cuando entramos en juicio, ya eñande, upepe a eñande y tú, ya tomar las determinaciones, upepe a ella tú la ñane corazón, umie, a lleva. Porque si no tenemos ese corazón de piedra, la Yandeyara Ñe'e una de corazón que tu hangueisha de tomar decisión. Aquí la van, por ejemplo, toma una decisión de madrugada y al día siguiente. El antes, que significa entrar en todo ese diálogo, y después, una vez que entramos en esa situación, de madrugada, quiere decir enseguida, ahí cure calcular, bueno, puede ser, vamos a ver, no entiendo bien, no. De entonces decir, bueno, esto no me pertenece, esto es siempre de mi familia, pero cada uno tiene que hacer su propia vida de acuerdo a ese llamado y a esa vocación que Dios le ha dado, para que uno se realice plenamente también en la felicidad, en esa felicidad a la que Dios le está llamando. Bueno, después ese versículo 2 dice, antes de eso todavía, Labán, en el 1 todavía, abrazó a sus nietos y a sus hijos, los bendijo y después regresa a su casa.
abrazar a los nietos. No por tomarlo así en forma directa como dice aquí, ¿verdad? Pero ¿qué significa el abrazar, el estar en esa sintonía con el nieto, con los hijos, con la prole, con la generación que van haciendo? Es decir, es esa grandeza y esa riqueza y esa alegría, y ahí está esa felicidad. Añade con Yaikua hoy, cuanto abuelo ñandeñas en duas allá echaba la oñerojina, la nieto mire, joruga lleva casi siempre, esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Porque es la prole, ¿verdad?, que va naciendo, la prole que va continuando, que se va enriqueciendo con esa gracia de Dios. Ese abrazarse, ¿verdad?, significa también, es como decir, transmitir, entrar, desear, ofrecer, dar, generosidad total, el abrazar, hacer parte de tu vida. ¿Pero qué dice? Eres la ñande, ñañoañua, ñañua de la villa. Porque vos le estás haciendo parte de tu propia vida, de tu propio ser. Le metes dentro, abrazar, besar, entrar en sintonía con esa persona. Entonces esto es tan lindo, ¿verdad? Y después el elemento siguiente, los bendijo. La bendición. Nosotros ya hemos hablado también, y vayan de nuevo a Facebook y busquen ese programa que hicimos sobre el verajá. Verajá, que quería decir justamente bendición. Dios que bendice, Dios que regala, Dios que da su propia fuerza, Dios que nos hace entrar en sintonía con Él. Pega con la verajágina. Añandella oiguri, bendición, dición, decir, bien, el bien decir, bendición. Dios que habla bien de nosotros y nosotros que hablamos bien también de Dios. Pega con la verajágina, pega con la bendición. Y aquí, ¿qué es lo que hace justamente Labán? Labán está bendiciendo, le está ofreciendo lo mejor de Dios, le está ofreciendo lo más rico de Dios. En guaraní nosotros decimos tupanoi, atupanoi, shesube, atupanoi, sherube, ñatupanoi paibe, atupanoi shetiobe, etc. Bueno, o sea, la bendición. Hamba dice la tupa ñejenoi, tupa ñejenoi, tupanoi, tupa ñejenoi. Vea que dice la bendición. Ejenoi veñan de yara, eyu, rojenoi gojina, tupa ñejenoi, la bendición. Para nosotros en guaraní es más rico todavía, ¿verdad?, en su expresión. Ñajenoi veñan de yara, veñan de recobebe. Ñajenoi veñan de yara, maben, ¿verdad?, los bendijo. Maben, ¿verdad?, para sus nietos, que continúen en esa gracia de Dios. Le ofrezco lo máximo. Viste, aquí Labán no le dice, bueno, me etan de semumba, me etan de pealan de herencia na, serán yo, pealan de herencia na, se nieto mí, o lo que sea. No, no le dice nada. Les bien dice, les habla bien, les desea la felicidad, les desea a Dios mismo. Llama a Dios para ellos. Llama a Dios para ellos. Qué lindo que es esto. Entonces, si nosotros entendemos verdaderamente lo que significa el tupañejenoi, tupanoi, peñan de yara ñajenoi, hina o janwa peñan de recobebe, peñan de yara ñajenoi y catujanwa isha o poco, peñan de acane, o poco peñan de corazones, o poco peñan de pupe oía lleva, entonces con anga y peñan de ñamoñe penuta, haya guataponaveta, porque ya hay cua peñan de yara o yerureba ñandebe. Bueno, y así es. Y aquí entonces dice, los bendijo, y ahí recién regresa a su casa. La paz, la felicidad, les dejo en buenas manos. Confío, coanga, loicuama, roguapuma, roñimonguetama, rocarumoñendiero, yapoma, el pacto, ese momento de felicidad y de familia. She ayeshacuasa, y la van, que ustedes siguen siendo mi familia. ¿Por qué yo tengo que decir lo que dije al comienzo, verdad? ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras a la fuerza. ¿Por qué has huido y me has engañado? Etcétera, etcétera. No, Botawi. Sino que justamente nosotros necesitamos hacer nuestra vida, nosotros tenemos que volar y nosotros ahora tenemos que comenzar a hacer nuestro camino también como familia. Bueno, queridos amigos, entonces estamos con Ñande Yara Ñe'e y volvemos enseguida.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. En agosto, Francisco tomó una medida excepcional. Pidió a los católicos que inicien un periodo de oración y penitencia por los escándalos de abuso sexual y encubrimiento. En octubre, ha vuelto a pedir a los cristianos que recen de modo especial, esta vez por una intención indirectamente ligada a la anterior. Ha pedido rezar por la unidad. Los escándalos han reforzado voces discordantes en la Iglesia y ante el riesgo de que dentro de ella se creen divisiones, el Papa ha pedido lo siguiente, que en octubre, un mes tradicionalmente dedicado a la Virgen, los cristianos recen el rosario cada día y pidan a María y al Arcángel San Miguel proteger a la Iglesia del diablo porque siempre intenta separarnos de Dios y entre nosotros. El Papa ya lo preanunció hace unos días, cuando el 11 de septiembre en su misa matutina predicó esta homilía. In questi tempi che sembra che il grande accusatore si è sciolto e ce l'ha contro i vescovi. È vero, ci sono. Tutti siamo peccatori vescovi. Ma cerca di svelare i peccati che si vedano per scandalizzare il popolo. Preghiamo oggi per i nostri vescovi, per me, per questi che sono qui davanti e per tutti i vescovi del mondo. 2018 ha sido un periodo intenso en Roma. De los 34 obispos chilenos que pusieron su cargo a disposición del Papa a causa de sus graves errores y omisiones en materia de gestión de casos de abuso sexual, Francisco ha aceptado la dimisión de 7. Entre junio y agosto la atención se centró en Estados Unidos. Francisco expulsó del cardenalato al exarzobispo de Washington y conoció la magnitud del informe de Pensilvania. En Irlanda pidió perdón por los abusos y encubrimientos cometidos por miembros del clero y volviendo del viaje, se encontró con la retahíla de críticas publicadas por el exnuncio en Washington, Carlo María Viganò. El exdiplomático ha lanzado graves acusaciones contra Francisco y otros altos cargos de la curia desde tiempos de Juan Pablo II.
Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Queridos amigos, estamos en Ñandeyarañe'e. Agradezco a todos nuestros auspiciantes que nos ayudan. Vuelvo a insistir con todas aquellas personas que aún no se han inscrito en Ñandeyarañe'e a formar parte de esta gran familia. Háganlo, háganlo. Tienen ahí entonces en nuestras redes para que ustedes puedan entrar, incluso por internet. Pueden inscribirse ahí por internet, pongan su nombre, etcétera, todos los datos que le van pidiendo. Y sobre todo después que podamos ayudarnos también para que nuestro Ñandeyarañe'e, estos programas, puedan seguir evangelizando todo nuestro país, a todas las familias. Esperemos que dentro de poco verdaderamente sea como ir a sentarse y uno diga, Sharecolache novela y yaguaina, palache horario, ni que pepocoche ese horario, porque ya es sana, hace upepe añembo eta Ñandeyarañe'e donde hace upepe hay cuaveta ma eva la Ñandeyarañe'e y se va a hacer, es decir, aprender el mensaje, lo que Dios te va diciendo entre líneas, ¿verdad?, de su misma palabra. Bueno, seguimos, queridos amigos, reflexionando desde el capítulo 32. Ahora estamos en el versículo 2. Decíamos en el 1 que al final regresa a su casa, contentísimo Labán, después de haber llamado esa bendición y esa gracia para sus nietos, para su familia, donde él reconocía, ¿verdad?, todo lo que Dios le había regalado, los abraza, los hace parte de sí mismo. Eso es lo que Dios nos regala al final de cuentas. Y eso es vivir en familia. Muchas veces nosotros lastimosamente no entendemos, o mejor, entendemos, pero no lo llevamos en práctica. Tenemos que llevarlo en práctica. Bueno, después entonces en el versículo 2 dice, mientras Jacob prosiguió su camino. Ahí está. Viene el segundo elemento. Todo esto que yo entiendo, ¿verdad?, que Dios me ha regalado, pero que tengo que ser capaz de dejar que vuelen mis hijos. Ahora entonces también, ¿qué hace Jacob? Jacob también entiende y prosigue su camino. El proseguir también significa que hay un momento en el cual uno se para, ¿verdad? Porque proseguir quiere decir que en un momento quedamos quietos. Y es lo que puede pasar también en nuestra vida. Hay momentos en la vida en la que nosotros quedamos medio quietitos ahí. Parece que no podemos avanzar, parece que nos estancamos, parece que tenemos un muro delante nuestro que no nos deja pasar, ¿verdad? Hay un obstáculo en la vida. Bueno, pero aquí Jacob prosigue el camino, sale vencedor ante una situación bastante embarazosa, bastante difícil, pero que supo sortearlo, supo hablarlo, supo dialogarlo, supo entender, se hizo comprender y entonces llegan a este pacto y a este verite, que es lo correcto, ¿verdad? Y entonces Jacob ahora con su familia continúan su camino. Oye, por Yajuereco llega, pobrecito, donde Goreyuco, abete, bebé, lleva, shemuñare, cuase, yueje capea, yueje camoa, segunda yeja, cuaigo, y la peseite, bebé, y catuta, ya ponderejela, y bahía. No, no. Aquí es también pensar, entender, saber cuál es tu responsabilidad. Y cuando uno sabe y entiende esa responsabilidad, ciertamente que se va a meter en ese camino. Y cuando uno se mete en ese camino, ciertamente que después lo va a hacer. Y no se va a quedar, no se va a estancar. Va a hacer ese camino. ¿Pero por qué hace ese camino? Porque verdaderamente siente esa presencia de Dios en su vida. Y esa presencia de Dios que te transforma, esa presencia de Dios que te lanza, esa presencia de Dios entonces que te empuja porque tenés la gracia del Señor, ¿verdad? Y entonces, aquí es eso lo que nosotros encontramos. Después, Jacob entonces prosigue su camino. De pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios.
aquí está otro elemento. Decíamos al inicio, ¿verdad? Porque el nombre Mahanaim significa dos campamentos. Es el lugar donde está Dios y es el lugar donde estoy llegando yo. Es el encuentro del hombre con Dios, Dios con el hombre. Hay dos campamentos. Ellos van y encuentran, o sea, aquí está Dios. Oye, esa cosa, pero ellos prosiguen su camino. Primero hay que proseguir el camino para poder llegar hasta la gracia de Dios. Hay que seguir caminando para llegar a la gracia de Dios. Y entonces ahí de pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios. De pronto. Upeña importante ahí la Yeikuamia, que en el 32:1 a la madrugada se levanta la van y se va. O sea, enseguida. Aquí de pronto quiere decir que Dios actúa también en el momento menos pensado, en lo inesperado. Lo importante es que vos hagas tu esfuerzo, que vos luches, que vos busques. No es que vos organizás y vos decís, bueno, a tal hora quiero que Dios actúe, a tal hora quiero que Dios haga algo por mí, tal día necesito que Dios venga y haga esto que yo necesito. No. Tu vida, nuestra vida tiene que ser de continua súplica, de continua oración. Y es Dios que de pronto actúa en nuestra vida. Aquí Jacob, a ellos llama a suegro que lleva, entonces, prosigue su camino. Pero en ese proseguir, en esa lucha, en ese deseo de continuar nuestra lucha, a pesar de las dificultades, de los problemas, de pronto le encontramos a Dios. Esta cosa es la gracia de Dios. San Pablo mismo, fíjense, San Pablo es un gran pecador, digamos así. Pero después fíjense, si nosotros hoy estamos aquí es gracias a San Pablo. San Pablo es el que predicó a los gentiles, San Pablo es el que se lanzó. Y él era perseguidor de los cristianos. Podemos decir un gran pecador. Y así, cada uno de los personajes bíblicos tienen siempre sus errores, sus dificultades. Y andé con muchas veces, a ver, ya se calle, ya sé. No, este es pecador, este no puede, no, este es pecador, este hay que sacarle fuera, este no puede continuar. Ese coña de mañana. Anda ya lleva. Que con esa actitud es mucho más pecadora de alguien que tal vez tiene sus debilidades, ¿verdad? Y que puede levantarse ciertamente. Tal vez no en ese momento, en ese instante, pero por lo menos, oye, ya guano, ve que tú ve o puedo, aku wakaisha lleva wakai pirua hina hacia hina homo no imagina que oñenoro orejellano andemos pu ahí no veas si lo pon allí en agosto pero icono vea va y vente imagina lleva vaca pirujan guay mire era ay con agosto hopeisha ahí ñande ahí peñandere ko bebe da yare koiro peñande yara peipu acabea peñande con azombe así na la ña pon allí pero ahí está la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Y es eso lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? De pronto Dios actúa. De pronto es una acción, ¿verdad? De Dios. Cada uno de nosotros seguramente, queridos hermanos, tenemos muchas de estas experiencias, cada uno, en que Dios de pronto, sin que vos lo esperes, actuó de una o de otra forma. Pero ñande yara o ñande yara o actúa. Pero ñande yayesa, peana yayesa, que es la fuerza de Dios y la gracia de Dios. Porque si no, nosotros nos queremos volver leguleyos, a llevar la ley por la ley. Que yo digo, la ley para los enemigos y el amor y la misericordia para los amigos y la gente. Y eso está equivocado, ¿verdad? Tendría que ser al contrario, justamente para aquel que necesita. Justamente el Evangelio que te habla y te dice, ¿verdad? El amor, ama a tu propio enemigo. Apea cosas así, apea con la novedad de Jesús. Y entonces anda allí, pues no, entonces ya puede allí en el Antiguo Testamento. Apea las así, ¿verdad? Vaya la ya puede la reja ju, ¿verdad? Pero ya puede andar ese iba. Ella ya puede. Vende maldecía y nada, ella que tú andes ju, ¿verdad? Apea ir en poner ahí, a pesar de que te maldijo. O ya poner la iba te difama,
Y así muchas otras cosas. Entonces, queridos hermanos, esta palabra de Dios, este versículo 32 del 1 al 3, tiene mucho para enseñarnos. Vamos a seguir entonces reflexionando en nuestro programa, en nuestro curso bíblico, Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es Mita. Sufro al pensar que el destino El miércoles 3 de octubre comienza el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes y la vocación, con una gran ceremonia en San Pedro. Concluirá en el Vaticano el domingo 28 de septiembre. El Sínodo es una asamblea de obispos que representan a sus conferencias episcopales. Lo convoca el Papa para consultar cuestiones concretas. Los más recientes han sido sobre la Eucaristía, la Biblia, la nueva evangelización y la familia. Nació tras el Concilio Vaticano II, se reunió por primera vez en 1969 y esta es la edición número 15. Francisco ha dado más importancia al periodo de preparación del encuentro, durante el que los obispos han consultado a las personas sobre los temas del sínodo. En este sínodo por primera vez se hizo una reunión preparatoria con 300 jóvenes. Este ha sido el momento fundamental y principal para escucharles. Allí pudieron hablar y de ahí salió un documento para los padres sinodales. Participan unos 267 obispos y sacerdotes y por primera vez asisten 2 obispos de la China continental.
La mayoría de los obispos han sido presentados por sus países o presiden un departamento del Vaticano. Además, el Papa ha nombrado a otros 41. Asisten también 49 expertos, 24 hombres y 25 mujeres, de los que 34 son jóvenes. A lo largo de 25 días debatirán partiendo de un documento de trabajo preparado a partir de 221.000 sugerencias enviadas a los organizadores. Al final redactarán una serie de propuestas que serán votadas por los participantes. La principal idea es cómo ayudar a los jóvenes a vivir la fe y descubrir la vocación. Intercambiarán experiencias sobre actitudes e itinerarios de formación útiles para mostrar la fe a los jóvenes de un modo creíble, atractivo y cercano. Además, buscarán cómo ayudar a los jóvenes a tomar decisiones definitivas para la vida, desde el sacerdocio o la vida religiosa hasta el matrimonio o el celibato laical. Según el secretario general del Sínodo, los jóvenes quieren que la Iglesia les escuche y les tenga en cuenta, pero no solo eso. La Chiesa come la vogliono i giovani. ¿Qué es lo que quiere la gente joven en la Iglesia? Quieren que sea transparente, honesta, abierta, conciliadora y creíble. Estas son las cuestiones que han surgido en los últimos años. En definitiva, los jóvenes quieren participar activamente en la Iglesia y en la sociedad. Quieren que los sacerdotes y obispos sean creíbles y alegres y quieren puntos de referencia, pero no quieren sentirse bloqueados por normas rígidas. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días.
Paraguay, de Porimboyo Yaha. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos siguiendo, queridos hermanos, con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando desde el Génesis capítulo 32, el versículo 1 al 3. Principalmente ahora decíamos que sale Jacob, prosigue su camino, no se queda en una situación, ¿verdad?, de problema o de dificultad con la que se había encontrado lastimosamente, ¿verdad? Y otro elemento también, ¿quién es el que le está poniendo problema? El que le pone problema es Labán. Y Labán era su tío, hermano de su mamá, es Labán. Es su suegro, porque las hijas de Labán, entonces Raquel y Lía, son sus esposas. ¿Habéis socio? Quiere decir que viste que en nuestra misma familia nosotros encontramos muchos obstáculos. Entonces ella la gente, el coludo, la demonios y nada. Actúa entre nosotros, el mal que actúa entre nosotros, pero hacerlo con calma, con la reflexión, con la caridad, con mucho amor, ¿verdad? Y con esa paciencia y con ese deseo de salir adelante, y eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Y entonces, en esa insistencia, en ese camino, después nos dice, de pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios, de pronto. Qué lindo que es entonces eso. El de pronto de parte de Dios que actúa en nuestra vida y que nos ayuda, ¿verdad? Salen al paso unos ángeles de Dios, el hecho de que Dios se nos pone a disposición, el hecho de que Dios está ahí con nosotros. Y por eso Mahanaim, que quiere decir dos campamentos, el campamento de Dios, es decir, la presencia de Dios, la casa de Dios podemos decir también, así como ya hemos visto anteriormente, el Betel, y también tu casa, tu vida, tu presencia. Nos encontramos frente a frente. Los ángeles representan nada más y nada menos que la misma esencia de Dios. Dentro de esta tradición, ¿verdad?, que según Bellhausen, en la que él divide, eloísta, yavista, deuteronomista, sacerdotal, justamente te dice una de ellas, ¿verdad?, que a Dios no se le puede ver, el que le vio a Dios se murió. Por lo tanto, ¿cómo Dios se deja ver? ¿Cómo Dios actúa? A través de sus ángeles. Por eso, ángelos quiere decir enviado. Oñembou. Ojo. Ese es el ángel, el que lleva el anuncio de Dios. Pero entonces, ¿quién es el ángel? Es la fuerza misma, el enviado de Dios, que viene y que habla con nosotros. Es decir, que viene y se manifiesta con nosotros. Aquí cuando Jacob se encuentra con los ángeles, quiere decir que se está encontrando con el mismo Dios, porque es Dios el que le está enviando a los ángeles. Entonces, esta literatura es muy interesante, ¿verdad? Dentro de la simbología de los ángeles, dentro de la semiótica, digamos, esa palabrita un poco más difícil, que quería decir también el significado de cada uno de estos signos. De curso bíblico. Y después dice aquí el versículo 3, al verlos Jacob exclamó. Ahí está, cuando nosotros nos encontramos ante Dios, es esa exclamación, ese encuentro. En el Nuevo Testamento también hay muchísimas de estas expresiones, porque dice Jesús,
que le cura, Jesús que le sana a los enfermos, a los leprosos. Y después le dice, pequeñique, ani que vemos un tepe, ani que vemos. Pero dice que cuanto más insistía Jesús en que no contasen a nadie, dice que ellos salían y más gritaban y decían, Jesús me sanó, Jesús verdaderamente me ha curado. Y porque justamente la fuerza de Dios pues es esa exclamación. Entonces aquí también, este encuentro con Dios en el lugar, el Mahanaim, justamente te hace ese encuentro en estos dos campamentos, en estas dos presencias, la presencia de Dios. Imagínate con quién nos estamos encontrando. O sea, vos mismo te encontrás ahí dentro de tu corazón y de tu vida, pero es Dios el que está actuando. Pero hay que hacer pues esa experiencia. Delante de ellos no en día, ella donde eres yapotas hereta la yapoa de Jacob. Jacob exclama, ¿verdad? Al verlos. Pero viste que es una experiencia de ver a Dios. Este es un campamento de Dios. Este es un campamento. O sea, este es un lugar donde está Dios. Este es un lugar donde Dios se posa. Este es un lugar donde Dios habita. Este es un campamento de Dios. Por eso dio a este lugar el nombre de Mahanaim. Y ahí está el nombre que viene, ¿verdad? Mahanaim quiere decir dos campamentos. Bueno, vamos a seguir un poquitito ahora sí con el capítulo 32. Terminamos esa historia de la alianza. Y también aquí podemos decir en el 32.1, después de la alianza es ya el hecho de que Labán deja partir a su hijo, a sus hijas, con su esposo, en este caso su sobrino, ¿verdad? Que es Jacob. Y ahora vamos a entrar en los preparativos ya de Jacob para su encuentro con Esaú. A BBTI, dificultad, llegué más allá de Esaú. Vendemando abalas iba a Esaú, justamente cuando se enojó tanto, ¿verdad? Después de haber robado la primogenitura, ¿verdad? Él se va y le dice, Esaú dijo a su padre, ¿acaso tiene solo una bendición? Estamos en el capítulo de nuevo 27, hacemos un poco atrás 38. Isaac permaneció en silencio, el papá, ¿verdad? Le dice, vaya será, ya, amén, vamos a la meana, diga tu veima, y por ahí veima otro. ¿No tienes una segunda bendición para mí? Por favor. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. Y entonces después, en el 41, ya cuando le dice que no hay caso, mi hijo, y que vas a estar manteniendo esa situación y esa bendición, la primacía y la primogenitura queda en manos ahora de Jacob. Entonces, ¿qué dice Esaú? Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor. Le hace todo lo que desea por la bendición que le había dado su padre. Y pensó, ahí está, pensó. Estamos en el 27:41. Pronto estaremos de duelo por mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Calculamos, capítulo 32, desde el 4 en adelante, este reencuentro, los preparativos, ¿verdad?, de Jacob para reencontrarse con su hermano Esaú. Y esto será difícil. Y bueno, queridos hermanos, queridos amigos, yo les voy a dejar ahora la bendición del Señor y vamos a continuar sobre este estudio bíblico tan interesante, sobre todo en estos preparativos. La próxima vamos a ver de Jacob con este hermano suyo, Esaú. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por